Buenas tardes. Continuando con lo que estuve hablando en el último video, sobre la cultura de la vida, ¿no? Me quedó por comentar un poquito más un artículo de un sitio católico de Estados Unidos en el cual se referían a una nota que presentaron a los legisladores norteamericanos para que se nieguen a castigar o criminalizar a las mujeres que abortan. Además yo había comentado un artículo que decía, bueno, que me pareció desopilante, ¿no? Pues decía que los obispos apoyan una legislación que permita, ¿cómo diría? A ver, una legislación de las 15 semanas, es decir, que aceptarían que hasta las 15 semanas la mujer pueda hacer, pueda desentenderse de su niño, ¿sí? De una manera criminal, lamentablemente, con la ayuda de médicos. O de otras personas que se ocupen de hacer abortos. Y bueno, me pareció increíble, y es increíble, ¿no? Ahora, pero lo primero que yo quería aclarar, inmediatamente empezaba este video, era decir lo que hubiera querido decir inmediatamente también cuando comenté el tema de este artículo en el video anterior, que no quiero de ninguna manera criticar a esa revista católica o ese sitio católico de noticias, porque me parece que no solamente ese sitio que yo, del cual obtuve esta noticia, sino la gran mayoría de todos los sitios católicos de Estados Unidos son muy buenos. No sé si hay otro país que tenga tanta cantidad de sitios pro vida en relación con los habitantes que tiene. Me refiero a los países católicos, donde hay mucha población católica. Y lo que ocurre es que, lamentablemente, diría yo, y con mucho respeto por la jerarquía de la Iglesia, pareciera haber una especie de algo así como laxitud ideológica, ¿no? O laxitud doctrinaria, que sin darse cuenta los clérigos, obispos, cardenales, sacerdotes, como que no, ¿cómo podría decir? Quizás se han dejado llevar por esta corriente modernista que está inundando el mundo y que está produciendo mucha confusión, muchísimo. A mí me parece que el origen de todo esto, este modernismo, en parte, ¿no? Ahora te voy a leer una paginita, un poquito, un párrafo de un catecismo de la década del 70 y que también se enseñaba en el 60, si no me equivoco, ¿no? Hasta principios del 80. Y porque eso fue una etapa intermedia esa, en la cual habían dejado de enseñar el catecismo de preguntas y respuestas, ¿no? Bien, digamos, bien preciso, ¿no? Esto es esto y aquello y aquello y aquello. Y preguntas y respuestas. Y
Después, bueno, vino una etapa intermedia en la cual le parecía que era un poquito fría la manera de enseñar ese catecismo y que y al chico le hacían memorizarlo y entonces quizás no era tan conveniente que se memorice todo, sino que aprenda más bien, que el chico entienda, que sepa explicar bien, ¿no?, un tema, más que saberlo de memoria. Entonces, ¿qué pasó? Buscar un punto intermedio, porque como ahora, en la época actual, no le piden memorizar y es una época más light, digamos, ¿no? Más, muy suavizada, en donde no hay casi nada, no hay doctrina, no hay precisiones doctrinales. Entonces, el que para el chico aprenda. Entonces, bueno, por ejemplo, hay un tema, entre tantos, que es el tema del pecado, que los chicos quizás no lo tienen bien claro. Un chico que toma la primera comunión ahora, como decimos, como solemos decir, es un chico que, bueno, supuestamente la preparación para la primera comunión debería ser debe compararse con la preparación para el bautismo, que no tuvo preparación para bautizar. Generalmente los chicos son bautizados a los pocos días de nacer o al poco tiempo. Pero esa preparación actualmente no es, digamos, el chico muchas veces no sabe las oraciones, no aprendió oraciones de memoria, no conoce los principales conceptos pequeños, ¿no? Qué es el pecado venial, qué es el pecado mortal, no los entiende, no los conoce, prácticamente parece que no lo saben bien. Entonces, pareciera que hay hoy en día, como dije, una especie de laxitud doctrinal, o sea, como un relajamiento doctrinal y también una falta de autenticidad. En la vivencia de la religión, ¿no? Estamos todos en eso, ¿no? Yo me incluyo, por supuesto, también. Y a mí me gustaría volver a tener 7 años para poder aprender todo bien el catecismo, inclusive que me hayan dado más lecciones, no más mejor explicadas, con más tiempo, por más años, ¿no? De modo tal que, bueno, que uno se va entusiasmando con algo que es tan fascinante como la religión católica. Entonces, por eso no quiero culpar a estos sitios que están trabajando mucho. En los Estados Unidos, bueno, políticos, presidentes, gobernadores, legisladores, están luchando constantemente, ¿no?, para conseguir que las leyes sean pro vida. Ahora, quizás tenemos que tener en cuenta también en qué significa ser pro vida, porque ser pro vida de hace tiempo no parece que significa ser 100% pro vida. Como era, si no me equivoco, bueno, en las décadas del 20, 30, 40, 50 del siglo pasado, había leyes estrictas, ¿no? Había pena de cárcel para las mujeres que abortaban, y había países con algunas excepciones, pero por ejemplo, en Argentina había 2 excepciones, ¿no es cierto? Que no eran, que tienen una historia un poquito, digamos, rara, ¿no?, en Argentina, porque no es que pusieron en Argentina las excepciones porque estaban convencidos de que, bueno, tendría que haber esas 2 excepciones, que era, si no me equivoco, por, bueno, peligro para la salud de la mujer o por una idiotez, o, ¿no es cierto?, porque la mujer es idiota o demente. Si tiene un niño, bueno, entonces hay que abortarlo. Pero eso es Argentina, era una excepción rebuscada, y con más razón yo entiendo ahora por qué la pusieron, porque escuché en algún lugar, leí, ¿no es cierto?, y no me consta mucho, ¿no?, porque parece que muchos no lo dicen, que quien preparó el Código Civil, ¿no?, el Código Penal,
creo que fue ahí, como quería, te hablo del principio del siglo XX, en la época del 10, 20, y bueno, decían algunos que bueno, como había que atraer a la inmigración extranjera, porque Argentina necesitaba gente, ¿no? Y por eso vinieron muchos italianos y de otros países de Europa. Bueno, entonces vamos a poner esto porque, bueno, en esos países ya había, en algunos países, no sé si del norte de Europa, ya había una legislación que contemplaba excepciones, ¿no es cierto? Y me parece a mí que las excepciones son más algo que, no, casi seguro, ¿no? Estoy porque los católicos no podemos entender que tengan que haber excepciones. Pero como había muchos países protestantes, entonces, no sé, para simpatizar, para empatizar, no sé qué habrán que haber querido, qué motivo fue profundo, pero bueno, es una teoría, es una posibilidad, que si fuera así estaría mal, completamente mal, si fuera cierto. Entonces, volviendo a los Estados Unidos, porque, a ver, yo tenía un sitio de internet, que ahora no está más, no existe más, ¿no? politicaestado.com, en el cual, bueno, los poquísimos que trabajamos en ese sitio, bueno, buscamos información en sitios de internet de España, en los países de habla hispana, ¿no es cierto? De Argentina, de algún otro lugar del mundo también. Y bueno, y también veíamos cada tanto un sitio de Estados Unidos o de Inglaterra, también un sitio de habla inglesa. Y bueno, pero con el tiempo yo me fui dando cuenta de que en Estados Unidos hay una actividad inmensa, quizás mayor que en otros países, de Europa o de América. Respecto de, bueno, la cultura de la vida, ¿no? Lo hacen de una manera muy buena, me parece. Ellos lo único que necesitan es tener más clara la noción de la natalidad, ¿no? La noción de cómo entender la cultura de la vida, ¿no es cierto? Porque habiendo tanta confusión en el mundo, bueno, la gente, algunos se dejan llevar. Por ejemplo, yo creo que este sitio, ¿no? Que publicó lo del arzobispo Lori, a mí me parece que el arzobispo Lori de Estados Unidos, eh, así como los obispos, van a comprender, se van a dar cuenta de que no pueden, no pueden cambiar, ¿no? La costumbre que venía respecto de cómo legislar acerca de la natalidad, acerca del derecho a la vida en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Ellos, los obispos, entonces tienen que darse cuenta, ¿no? Se van a dar cuenta, estoy seguro, de que esto de no criminalizar a la mujer, de decir, bueno, que haga trabajo social por 3 meses, supongamos, 4 meses, que haya, eso no va a funcionar para nada. Si es así, por ejemplo, una alternativa, digo, no hay una alternativa que no sea algo que la mujer tema, tiene que temer la mujer. Tenemos que entender lo que es la dimensión de la dignidad humana, ¿no? Si no entendemos esa dimensión, no vamos a entender mucho lo demás, ¿no? El primer derecho es el derecho a la vida. Y es un derecho principal, ¿no? Primordial, primario. Bien. Bueno. Entonces, yo estuve tratando de relacionar, ¿no? con el tema de la enseñanza del catecismo, toda esta especie de relajamiento doctrinal que estamos viviendo.
porque un poco el origen está acá. Muchos sacerdotes que son ordenados ahora, ¿no es cierto?, en esta época, obispos inclusive, probablemente estudiaron con los catecismos más modernos, ¿no? Este, por ejemplo, que es de la década del 70 que tengo yo. En la década del 70, y que se parece a la década del 60 también. Bueno, eso, en este catecismo, mira, te voy a leer algo para que veas cómo con el tiempo se fue, digamos, modificando, ¿no?, la disciplina teológica, ¿sí?, respecto de lo que se tiene que creer, de cómo se tiene que actuar en la vida moral. Y bueno, y poco el origen está en la educación, me parece. O sea, si se relaja la educación, es posible que se relaje también la moral, ¿no es cierto? Bueno, este catecismo que te digo es de Argentina, para los niños, ¿sí?, que se preparan para la primera comunión, para la confirmación también. Y acá en la primera, apenas empieza la introducción, a lo primero que dicen es lo siguiente. Un segundito. Es lo siguiente. Este catecismo es simplemente una guía. Los catequistas tendrán que ampliar las lecciones. Es importante esto. Yo a veces uno lee de corrido y no se tiene en cada párrafo para meditarlo. Es importante ampliar las lecciones, pero a partir de lo concreto, ¿no?, de lo preciso, de lo fundamental, que es el pecado venial. ¿Qué es el pecado venial? Es ofender a Dios o al prójimo en materia leve, por ejemplo. Si supongo una noción mía, ¿no? Y el pecado mortal, ¿qué es? Es un pecado, faltar una falta moral en materia grave, ¿no? O sea, el pecado mortal es pensar, desear, decir, hacer u omitir algo contra la ley de Dios en materia grave. Entonces, bueno, eso que lo sepa bien de memoria y después ampliar eso, hacerle al chico interesante el aprendizaje, pero que el chico tenga bien claros esos conceptos básicos, que hoy en día quizás ahí está un poco, hasta lo básico está, digamos, poquito tomado con cierta indiferencia inclusive. Entonces, como dije recién, los catequistas tendrán que ampliar las lecciones, porque claro, son frases cortas pero muy, muy precisas. Si bien en otra época se exigía el aprender de memoria dichas respuestas, hoy puede mitigarse ese rigorismo. Y acá empieza el relajamiento, ¿no? Hoy puede mitigarse ese rigorismo. ¿Cuál rigorismo? Me pregunto, porque no había ningún rigorismo. Un catecismo que yo compré hace poquito de 1928, ¿sí?, 16 páginas, así de alto y así de ancho, casi parecía papel de diario las páginas, para que se los puedan regalar a todos los chicos, se me ocurre. Bueno, 16 paginitas, y las cuales, si les contás unos espacios en blanco y algunas cosas que no se aprenden de memoria, bueno, era poco en realidad lo que el chico tiene que aprenderse de memoria. Pero es fundamental que lo sepan de memoria. Bien, no había rigorismo entonces, me parece. De todas maneras, aunque los niños aprendan de memoria las respuestas, han de saber explicar, además, con sus propias palabras, el contenido de las mismas. Sí, claro, el chico sabe, digamos,
el chico respecto al pecado venial, al pecado mortal, tiene que saber, ¿no es cierto? No es tan difícil, lo aprende de memoria y bueno, a ver, ¿qué te parece y cómo lo explica? Bueno, lo explica. Bien. Entre los antiguos catecismos, ¿no? Entre los antiguos catecismos de preguntas y respuestas, que podríamos, ahí entre paréntesis dice que podríamos considerar muy teóricos, tal vez fríos, ¿sí? Y el extremo opuesto, que son los catecismos modernos. Bueno, que por volcarse demasiado a la vida, sí, no sé por qué pusieron la vida, entre comillas, sí, han descuidado algunas veces la solidez de la doctrina. Es así, tal cual, ¿no? Me parece por lo que se escucha y se lee. Hemos tratado de seguir un término medio, dicen acá en este librito, un término medio. Bueno, que no sería ni aprenderse todo de memoria, solamente preguntas y respuestas, ni tomarlo de manera muy modernista, ¿no es cierto? Como son los actuales. Hemos tratado de seguir un término medio, inculcarle al alumno la doctrina en verdaderas clases de catecismo, invitándolo al mismo tiempo a que esa doctrina se convierta en una vivencia para él. Bueno, acá con este término medio comenzó a relajarse la vida religiosa católica en el mundo, me parece a mí. Porque acá es donde empieza todo. Si empezamos de esta manera, ¿no? Suavizando todo, ¿no? Y no tiene no exigiendo al chico que aprenda de memoria. El chico está en la edad de oro para aprender de memoria. Es una edad fascinante, extraordinaria. Es una edad única y que hay que aprovechar al máximo. Mientras el chico, digamos, no deje de jugar, ¿no es cierto? No deje de practicar deportes y hacer todo lo que el chico necesita para crecer bien y feliz, ¿no? Pero no, claro. Y aquí dice, bueno, nada más, que invitándolo dice, no, chicos, mirá, acá no se trata de invitar, se trata de decirle, mirá, esto es fundamental para la vida. Está bien, quizás se lo dijeron con otro sentido, pero por lo demás, cuanto más importante es el líder católico, más responsabilidad tiene de respetar la verdadera doctrina, ¿no? De enseñar la verdadera ortodoxia, porque ortodoxia no significa extremo ni nada, simplemente en conocer la religión como es, nada más. Y no como la quieren modificar algunos, ¿cierto? Que son muy estrictos, tipo ¿no? Antiguo Testamento con la religión, o ser muy, digamos, transigentes, ¿no? Permitiendo que pase todo, ¿no? Que pase cualquier cosa. O, en la educación, en el estudio, ¿no? Tanto en las escuelas como inclusive en los seminarios, me parece, ¿no? Con mucho respeto, digo. Pero creo que están en eso, me parece, estoy leyendo que están mejorando, tratando de mejorar la formación de los seminaristas, la formación y bueno, en fin, me parece que de todos modos es fundamental que toda la educación, desde la más tierna edad hasta el último año de posgrado, bueno, que esté muy imbuida de religión para un católico, ¿no es cierto? Además, mira, ahora me detuve en esto porque a veces yo me sé un plan, pero después me parece importante decirte que uno de los grandes dramas que tenemos hoy en día con la religión, por los cuales la religión no la practicamos como debiéramos, y con todas las consecuencias, con todos los resultados perversos que produce, ¿no es cierto?
Porque el no practicar la religión es el origen de todos los males de la tierra. Y grandes males, malísimos. O sea, el origen me parece que consiste en que las escuelas católicas, de todo tipo, no están aceptando alumnos que realmente quieran vivir, quieran prepararse en la religión católica, en la teología católica, en la moral católica. Entonces, ¿qué quiere decir, Carlos? Que la educación hoy en día parece más un negocio que el hecho de que sean un apostolado de la Iglesia Católica, ¿no? Para formar jóvenes que una vez eran buenos padres de familia, líderes, trabajadores, profesionales, que ahí donde están ellos van a ser confiables, dentro de la familia, en el trabajo, en el gobierno, en todos lados. Bueno, algo de eso es cierto, por lo menos es cierto, en muchos aspectos es cierto, que la educación católica hoy en día es más un negocio que un apostolado. Además, bueno, volviendo al tema que había comenzado a hablar, a comentar, cuando yo te dije que había como 70 organizaciones pro vida en Estados Unidos que presentaron una nota al Congreso, ¿sí? A los legisladores norteamericanos para que se nieguen a castigar o criminalizar a las mujeres que abortan mediante leyes, ¿no es cierto? Bien, aclarate inmediatamente que no son todas las organizaciones pro vida, sino 70 organizaciones que son similares, son aparentemente casi parecen, como diría, como pequeñas sucursales de la misma organización norteamericana, ¿no? Que tiene por nombre, una se llama Right to Life, por ejemplo, a ver. Pues acá tengo una lista, presentan ellos, publican, de cuáles son las 70 organizaciones. ¿Sí? Bueno, Right to Life es una organización que, por ejemplo, acá dice Right to Life Maine, un estado de Maine. Maryland, Right to Life. Right to Life Michigan. Right to Life Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada. Hay otras muchísimas, pero muchísimas que no presentarían una nota al Congreso de los Estados Unidos. Por lo tanto, los legisladores deben saber dos cosas importantes, me parece. Una, que estas mujeres no representan, y estos hombres no representan a todos los movimientos pro vida. Y otra cosa es que no pueden tomar como sensato lo que piden. Es totalmente inaudito. Es parte de la confusión mundial que tenemos ahora respecto de estos temas. En ese, digamos, en ese artículo justamente donde te leí o algo, un poquito de que las mujeres no deben ser castigadas por abortar, piden los líderes católicos. Hay un comentario, ¿no? Porque ahí en ese artículo tengo agregado la opinión de un señor que sabe, que conoce el tema, y además hay una opinión. Un lector que dice: la iglesia necesita
desesperadamente promulgar más disciplina y los fieles sufren por la falta de ella. Fíjate cómo sintetiza eso, son 2 renglones, menos todavía. Sintetiza el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el verdadero problema? O por lo menos unos grandes orígenes del problema religioso hoy en día. Bueno, está en inglés escrito esto, ¿eh? The church desperately needs to enact more discipline. Bueno, pero es de Estados Unidos, de un norteamericano que leyó está obvio, ¿no? Esta nota y es bueno que lo pensemos, ¿no? Que lo pensemos muy, muy profundamente. Porque en el mundo sigue habiendo muchos millones de muertes por año. En Argentina, en 2 o 3 años que comenzó a haber el aborto legal, ya tenemos más de 300.000 muertes en Argentina. Y cada año va aumentando la cantidad de niños que mueren. En un país, como yo te comenté en el último video, antes de este, que tiene más superficie que México. Y México tiene más de 100 millones de habitantes. Nosotros tenemos 46 millones aproximadamente. Pero no importa, más allá de la superficie, ¿no? Acá lo importante es que tenemos que lograr entender algún día los católicos y todo el mundo que el hombre fue colocado en la tierra, creado por Dios, para darle gloria. Y Dios quiere que haya más gente que le dé gloria, más gente que participe de esta creación creada para el hombre. Bueno, creo que ya te comenté lo de este artículo, ¿no? Y me gustaría no comentarte esto que te comento ahora, porque es lamentable, muy lamentable. Pero creo que van a entender, yo creo que van a entender en Estados Unidos, porque si entendieron que la vida tiene valor, ¿eh? Más de lo que muchas veces hemos pensado, bueno, entonces van a entender todo. Ojalá que lo entiendan todo muy rápido. Dice, porque en esta nota los hombres y mujeres dicen que a los legisladores dicen, las mujeres que son víctimas de aborto, las mujeres son víctimas del aborto y requieren nuestra compasión y soporte, así como también un acceso rápido a consejos y servicios sociales en los días, semanas, meses y años siguientes al aborto, al acto de abortar. Entonces el aborto es algo que es un trámite difícil, pero es un trámite que tienen derecho a realizar ese trámite. Y no se dan cuenta de que no hay que pasar por ese trámite. Las mujeres tienen que saber desde niñas que no tienen que pasar por esa situación. No pueden por el bien de ellas. Primero por el niño, por supuesto, pero también por el bien de ellas. Y también dice, ¿no? Resaltado acá, cuando... porque la nota tiene como 3 páginas, ¿no es cierto? Y
nosotros decimos de manera inequívoca, dice, que no soportaremos, no apoyaremos ninguna medida buscando criminalizar o castigar a las mujeres, y nos pondremos firmes en una firme oposición ¿eh? para que no incluyan esas penalidades en la legislación. Lo estoy traduciendo, ¿no? Porque acá está en inglés. Pero dice, voy resaltando, ¿no? Un párrafo acá como dice, nosotros, dice, debemos asegurar que las leyes que proponemos para proteger a los nacidos no dañen a las madres, como si la cárcel fuera un daño. Bueno, la cárcel no tiene que hacer ningún daño. Lo que pasa es que sí, si hay problemas en la cárcel se arreglan. Hay veces en todos lados hay que tener mucho control. Pero y después dicen también, pero convertir a las mujeres que abortan en criminales no es el camino, dice, pero bien en negritas o bien grande, no es el camino. O sea, esto jamás se le hubiera ocurrido a nadie, a ninguna mujer, a la más a favor la más en contra de la vida, el seno materno, en Estados Unidos, en Argentina, en Rusia, en China. Pienso, decir esto, muy difícilmente se les hubiera ocurrido decir lo que dicen acá, porque se sabía que siempre se supo que el aborto es un crimen. Entonces, si realmente somos pro vida, si realmente queremos ser católicos, ¿no? Porque parece que ahora ser pro vida es una opción dentro del catolicismo, cuando no es así de ninguna manera. Si queremos ser bien católicos y verdaderamente pro vida, tenemos que mejorar la educación, pero tenemos que ponernos todos bien las pilas para educar a nuestros hijos, los casados, los que están casados, y dentro de la Iglesia Católica educar en la fe, ¿no? Enseñando todas las precauciones que tiene que tener una mujer para no cometer esos errores que están cometiendo ahora. Porque muchas, después quizás nos lamentamos, pero la niña, el niño tuvieron 4 años, tuvieron 5 años de edad, 6 años de edad, 7, 8, 9, 12, 14, 20, 25, 32, 44 años, y no les enseñaron nada. Entonces, si no les enseñaron bien, bueno, hay tiempo para enseñar bien a un niño o a la niña. Pero comenzamos lo primero, es decir, sabemos que es un drama, todos estamos de acuerdo que es un drama, pero no nos damos cuenta de que ese drama no tiene que pasar por ese drama la mujer. Muchos quieren que la mujer pase por ese drama y después sí, todos los mimos y toda la consideración y la compasión. No, porque no va a ser suficiente eso, no va a ser tan fácil. No es tan fácil solucionar ese tema. Acá, por ejemplo, tengo una nota argentina, ¿no?
que es un poco semejante justamente a lo que leí recién de Estados Unidos, que te muestran las 70 organizaciones pro vida, ¿no? Que en realidad son pequeñas, en realidad no parecen muy grandes, son como pequeñas, digamos, agrupaciones, ¿no? O sea, quiero creer, ¿no? Porque hay mucha gente que mujeres y hombres que no quieren, digamos, no quieren creer que puede ser tan sencillo, ¿no? Lo que proponen estas mujeres. De ninguna manera es sencillo. Bueno, en Argentina un grupo de mujeres, varias asociaciones de mujeres, digo, que te digo los nombres, por ejemplo, mira, son pequeños grupos, ¿no? Que parecen muchos porque te dan una lista, no sé, como acá también, como 70 y acá también. ¿Sí? O, justamente, semejante. Entonces dice, algunos nombres de los grupos, te digo. Colectiva Bravas Socorristas. Feministas de Avia Yala. Frente Ciudadano por la Salud. La Bisagra. La Dignidad. Libera Abogacía Feminista. Nombre raro, ¿no? Maleducadas Kisunelain. Ni una menos. Pañuelos en Rebeldía. Red de lesbianas, travestis, trans y no binarias de Necochea. Bueno, si pensás un poquito cuál es la ideología de estas mujeres, la manera de pensar que tienen, ¿no? Y quizás vas a comprender que están equivocadas, ¿no? Acá tiene 2 páginas enteras, pero yo tenía un párrafo acá al final que dice: la penalidad del aborto se afirma como un control sobre el cuerpo y la capacidad reproductiva de las mujeres. Claro, porque la mujer tiene que tener la capacidad, la libertad para eliminar a su niño, ¿sí? No piensa esta chica, no piensa en el daño, que quizás sea sincero este daño, alguna de ellas, de pasar por esa situación difícil. Pero resulta que no llegan ni siquiera a tomar conciencia. Porque le falla la conciencia un poquito, quizás, después de realizar un aborto. Me parece a mí, me pareció leer. O sea, dice, el desprecio por la información sobre su salud y el tratamiento recibido es tal que lo que es confidencial pasa a ser la noticia de un hecho que se ventila sin ningún cuidado. Se las juzga como si pudieran tomar decisiones de forma libre y autónoma. Se las estigmatiza como asesinas. Y para construir esas figuras se invisibilizan las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran. Algunas de estas mujeres dijeron haber sufrido una violación. De todo. Pero estas chicas, y estos varones, ¿por qué no se dedican a avivar a la mujer, por así decirlo, ¿no? Para explicar un poco más con términos barriales? ¿Por qué no se dedican a concientizar a las niñitas de 8 años, 9, de su parroquia, del club de barrio, lo que sea, donde puedan ir predicando la prudencia que tienen que tener las chicas, en todo sentido? Entonces, respecto de la relación de la cultura de la vida con la cultura educativa, ¿no? Porque
Vos sabés que el aborto, como digo, es un problemón dentro de otros problemones. No, no, es un problemón y hay otros problemones que están todos, digamos, como que casi como que se retroalimentan, ¿no? Para hacer cada día más grandes los problemones. Entonces, un problemón es la falta de educación, la educación correcta que tienen que recibir los jóvenes. ¿Sí? Otro problemón sería la corrupción moral, por así decir, la corrupción económica, el afán de dinero de un legislador. ¿Cuántas leyes, por ejemplo, habránse promulgado por poquitos votos de diferencia, de votos afirmativos, y que se debió a que algunos legisladores fueron comprados? Mucho más de la cuenta, me parece, mucho más de lo que imaginamos. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que se decía, ¿no?, que en la Cámara de Diputados, senadores o en ambas, había negociaciones, que pudo suceder esto, pudo suceder lo otro? Y vos te enterabas que un legislador votaba, estaba indeciso, ¿no? Y después de pronto se decidió a votar a favor de la ley. Y resulta que al poco tiempo recibe un favor grande, o un sueldo de $12.000 como embajador no sé en dónde, o una obra importante para la provincia a la que pertenece, ¿no?, que el gobierno le realiza, así. Pero que hubo favores o sobrecitos, no sé, pero que hay favores, parece que hay. Y eso es terrible. Por eso, ¿está relacionado eso con la educación? Sí, porque la educación es la que impide, que la educación católica es la que te forma un tipo insobornable. Es lo único, lo que mejor te lo prepara. Si vos querés un señor insobornable, bueno, un legislador, un político, bueno, tenés que enseñarle darle una buena formación católica. Si no, no lo vas a lograr nunca. Porque vos me podés decir, bueno, pero eso te lo puede enseñar un maometano, un judío, sí, pero no de la misma manera. O un ateo también. Lo que pasa es que nosotros creemos en la importancia que tiene la gracia santificante, los dones del Espíritu Santo, lo que dicen la acción de la gracia. Por ejemplo, mira, te da un caso, una situación que se produce, ¿no?, en los católicos piadosos, los que practican bien la religión desde niños. Muchos santos se dio, que es lo que llaman confirmación en gracia. Que cuando una persona varón o una persona mujer es confirmado en gracia, ¿no?, por un don de Dios, bueno, podemos estar seguros de que no va a cometer un pecado mortal. Imposible que cometa un pecado mortal en su vida, porque quedó confirmado en gracia. Capaz, no sé si por todo el resto de su vida o no, pero generalmente uno ya, como que ya alcanzó un nivel de progreso en la vida espiritual, que es incapaz de cometer un delito, como por ejemplo si fuera senador, bueno, recibe una coima para aprobar una ley, o diputado, o tantos tipos de maneras de corromperse, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto vale un legislador católico, de verdad, íntegro, auténtico? No tiene precio, ¿no es cierto? Un líder. Entonces tenés el tema de la educación, el tema del liderazgo, el tema de la formación católica específicamente, los sistemas educativos, los subsidios que arruinan la educación. Y volviendo un poquito al tema de esto de la legislación, ¿no?
que en muchos países quizás están convencidos de que, bueno, que tienen que conseguir, no sé, una previsión completa del aborto. Pero ¿qué pasó? Hubo situaciones en los cuales en países como Polonia, España y Hungría, por decirte tres países, y en cualquier país puede pasar, tuvieron la oportunidad de terminar con todos los abortos legales, todos absolutamente, y no lo hicieron. Y no lo hicieron, porque tuvieron mayoría en el Parlamento, perfecta para terminar con todas esas leyes, y no terminaron. ¿Y qué pasó cuando porque en España se arrepintieron, iban a cambiar una ley y se arrepintieron? No iban a terminar con toda la ley, pero se arrepintieron de hacer una modificación grande previa a terminar con todo, imagino, ¿no? Pero no se cobardaron y por motivos políticos digamos, no derogaron la ley abortista. ¿Y qué pasó? Que le fue mal en las elecciones. Y además algunos estuvieron involucrados en casos de corrupción, en partidos de centro derecha, partidos políticos de centro derecha que muchas veces no sé, en un momento de la historia se consideraban un poco más honestos quizás que los de izquierda, ¿no es cierto? Bueno, algunos, yo no me consta a mí, pero no, quizás me equivoco, ¿no? Quiero decir que por lo menos era más confiable, más católico quizás, y un poquito más confiable, se los pensaba a veces. Pero ahora ya no existe ni derecha, ni extrema derecha, ni centro derecha, todos son lo mismo prácticamente. Todos apoyan leyes de aborto legal. Entonces se arruinó todo. Porque, ¿viste cuando dicen, para entender algunas situaciones, lo mejor es enemigo de lo bueno? Entonces, uno o más partidos políticos de centro derecha o derecha generalmente son los que son más pro vida, ¿no? Tienen la posibilidad de ganar las elecciones. Y entonces se cuidan de prometer, porque si no, capaz que no ganan las elecciones. Prometer lo justo, ¿no? Prohibición total del aborto. Entonces dicen, no, como están en Estados Unidos, ¿no? Que yo pienso que, quiero creer que los norteamericanos van a pensar y se van a dar cuenta que no se puede jugar con la vida de muchos niños por nacer. Yo digo que para cualquier decisión que tenga que tomar, no se puede pensar, no se puede jugar estamos hablando de niños, personas por nacer, que, que pueden morir simplemente porque son barajados en las discusiones políticas como si fuera, no, hacemos esta ruta o hacemos otra ruta, ¿no? O hacemos estas obras públicas o hacemos otras obras públicas, ¿no? No, estamos hablando de seres humanos que son eh, hijos de Dios. Entonces, en este caso, si se trata de niños, no es como otra situación, lo mejor es enemigo de lo bueno.
Acá lo mejor es lo mejor. Y lo bueno y lo mejor es una sola cosa, que no muera ningún chico. Y entonces, en esta situación, lo mejor no es enemigo de lo bueno, sino que lo bueno es enemigo de lo mejor. O sea, lo bueno podría ser, no, entonces, excepciones y 15 semanas. Bueno, pero nada, ¿no es cierto? Porque, a ver, eh, un político tiene que saber convencer a su pueblo, los políticos tienen que saber convencer a su pueblo, de que van a poder, no solamente, porque parecería que por momentos fuera lo único que existe es la cultura de la vida, la vida, ¿no? El respeto por la vida naciente, por la vida concebida. Entonces, como si lo demás no importara, o fuera tan relativo, ¿no? Como si tuviera, lo demás estuvieran en tercer lugar, quinto lugar, sexto lugar. No, es decir, si se proponen, si tienen un buen plan para mejorar la economía, la educación, los sistemas de educación, de salud, el sistema tributario, que son los principales aspectos, me parece, ¿no? La política exterior, el comercio exterior. Entonces, la gente se tiene que convencer, tiene que saber que, 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 que van a gobernar bien. Y la gente tiene que saber, hay que hablarle claro a la gente. A la gente hay que hablarle bien claro. Porque no podemos andar pensando que la gente no. Si tienen buenas ideas, o por lo menos normales, ¿no es cierto?, para manejar un país, bueno, tienen que saber que los tienen que votar, que no tienen que, digamos, negarse a votarlos, porque en esta época, por ejemplo, estamos teniendo una cultura totalmente equivocada. Estamos todos muy equivocados respecto de la cultura de la vida, de cuál debe ser nuestra actitud ante la vida. Y un político tendría que ser un poco un predicador también, me parece. No sé, porque si tiene la posibilidad de hablar a todo el país, inclusive a muchos países al mismo tiempo, bueno, con humildad, porque todo tenemos que hacerlo con humildad, ¿no es cierto? Y tenemos que pensarlo constantemente, o así no nos equivocamos, ¿eh? Y nos ponemos soberbios. Pero si con un mínimo de humildad le dicen a la gente que piense un instante, además, que, que por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, una vez que se modificó el tema de Roe versus Wade, ¿no es cierto? Y que la gente, muchos salieron a hacer destrozos, ¿eh? Que me pareció un aquelarre. Los políticos tenían que haberle dicho, políticos pro vida, ¿no? Y los mismos católicos, líderes religiosos, me parece a mí, tenían que hablar a la población, hablar al pueblo, como hacía quizás Fulton Sheen. Fulton Sheen seguro que hubiera hablado y decía, miren, se han equivocado mucho. Porque ustedes los que quemaron a una iglesia y que hicieron destrozos, son los beneficiarios de esa decisión que tomó la Corte Suprema. Ustedes, sus hijos, sus nietos, todos. Es por su bien. Entonces, si ustedes ante un bien reaccionan mal, algo malo está pasando en el mundo, ¿no? En nuestro país, en el suyo, en el de ellos, digo, porque estamos repudiando lo que es bueno para la sociedad.
Tienen que decir a la gente, y la gente va a comprender, tendría que comprender, tendrían que darse cuenta. Pero si nadie les dice nada, si callan cobardemente los que podrían hablar y hacer mucho bien, un bien muy grande, entonces están permitiendo que avance la soberbia, la violencia, la maldad. Entonces no nos fijemos, recemos para que hablen, ¿no? Pero quien sea, y que pueda hablarle al pueblo, a la nación, político, por ejemplo, norteamericano, ruso, chino, inglés, italiano, nicaragüense, tenemos que, tienen que predicar la vida, el valor de la vida. Modestamente. Y además hay mucha gente rezando por los líderes. Hay mucha gente que reza por los líderes. Y tenemos que rezar por los líderes católicos también. Y no católicos. Por todo el mundo. Tenemos que rezar. Porque la oración detiene muchos males. La oración es fundamental. Bueno, te hablé de la educación, te hablé de justamente la corrupción, ¿no?, económica, gente que tiene mucho dinero, entonces abre y funda una fundación, ¿no?, una institución para ayudar, ¿no?, supuestamente, a organizaciones que se ocupan de derechos humanos y demás, y bueno, entre ellos el aborto, ¿no?, según ellos. Entonces, la Open Society de George Soros recibe muchísimo dinero, compró gente en Argentina, instituciones fueron publicadas inclusive, y las personas que pertenecían a esas instituciones que reciben dinero. Muchas son instituciones abortistas que han influido. George Soros en una ocasión llamó por teléfono, según un periodista argentino, habló por teléfono al presidente en su momento, Alberto Fernández, y le pidió que legalicen el aborto. Y al poco tiempo el señor Alberto Fernández, presidente de Argentina, presentó el proyecto de aborto seguro, legal, gratuito, un desastre, ¿sí? Entonces, mirá, yo tengo que entrar al Padre Nuestro, por ejemplo, algo que, así, digamos, rápidamente, ¿no? En el mundo de la hispana, antes del Concilio Vaticano, no es que el Concilio Vaticano no cambió, pero digo, más o menos para que te ubiques en la fecha, hasta la década del 60, ¿sí?, 70 y 80 quizás también. Bueno, decíamos, los católicos decíamos, perdonan nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y después lo cambiaron, dijeron, perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no es así, Jesús no quiere que sea así el Padre Nuestro. Jesús quiere que digamos, perdona nuestras deudas como antes, porque esa es la palabra exacta, la traducción exacta. Buscarlo en el arameo, en el griego, donde quieras, yo lo busqué y lo vi también ahí. ¿Sí? O sea, deudas. En inglés creo que es debts, ¿no? No sé cómo se pronuncia bien, debts. Y en inglés, ¿por qué te lo digo? Porque lo había visto que dice trespasses, que son transgresiones. No, la traducción verdadera debería ser en inglés debts, me parece a mí, modestamente, con mucha humildad quisiera decirte. Y en
los países de habla hispana, me parece, bueno, sí, en Argentina, no sé si en todos los países de habla hispana, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. No, nos estamos equivocando. A nosotros no. Nosotros no sabemos, los argentinos quizás, que en los otros idiomas no se dice venga a nosotros tu reino, sino venga a tu reino, directamente. En inglés dicen thy kingdom come. Disculpame si no lo pronuncié bien, pero es así. No dice venga a tu reino, dicen los americanos. Y en Argentina decimos venga a nosotros. ¿Pero por qué? Porque a alguien se le ocurrió que porque sí, para que se entienda mejor. No, tenemos que decir venga a tu reino. Porque si no, a mí me parece que podemos confundirlo pensando que nosotros, que venga a nosotros, a mí, a vos, a los demás. Tu reino no. No, no. El reino de Jesús. ¿Sí? Porque Él es dueño de todo. Él es rey de todo. Él es el principal, el que tiene todo el poder, toda la gloria, toda la riqueza. Y ahora también te quisiera comentar lo que se me ocurrió respecto del Padre Nuestro, ¿no? La oración del Padre Nuestro. Pero que parece que también parecería que la tomo un poco en chiste, pero no quiero tomar el chiste del Padre Nuestro, ¿no es cierto? Que sería pecar contra el segundo mandamiento, ¿no? No tomar el santo nombre de Dios en vano. Sino para que entendamos un poquito la gravedad, ¿no? De lo que es que vivamos de curros, que nos gusten los curros. El curro sabemos, le decimos en Argentina, ¿no? A lo que es el buscar la ventajita, ¿no? Económica, la picardía para conseguir un favor, el otro, ¿no es cierto? Y un poquito de corrupción, no una corrupción grande, pero sí, un curro, bueno, hay curros que pueden significar cientos de millones de dólares, pero en general no, es toda esa serie de picardías, de falta de honestidad, ¿no? Que podemos tener en la conducta profesional, falta de ética, ¿no? Oportunismo, ventajismo, que no hacen nada bueno, no es nada bueno, es muy injusto. Entonces, yo el Padre Nuestro lo modifiqué, vamos a ver, le hice pequeñas modificaciones, pero que por supuesto no es el Padre Nuestro, no me vas a tomar como que soy un teólogo que lo quiere cambiar. No. Quiero simplemente te lo digo como es, que podemos cambiarlo, ¿no? De una manera un poco en chiste, pero en chiste para aprender algo. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro curro de cada día. Perdona nuestros curros, como también nosotros perdonamos a los que curran. No nos dejes caer en la tentación de trabajar. Y líbranos de pagar impuestos. Amén. Bueno, como verás, es una proclama contra los curros en cierta manera, ¿viste? Esto no es un Padre Nuestro de verdad. Si en el mundo dejamos de tener curros, mejoramos la educación, dar una educación para el que quiere buena educación católica y entregamos una educación sin ánimo de lucro, pero ni siquiera sin ánimo de nada, sin ánimo de nada, ¿no?
como decía Juan Bautista Lasalle, vamos a dar la educación católica gratuita toda nuestra vida, aunque eso significa que tengamos que pedir limosna para vivir y que tengamos que vivir solamente de pan, dice. Es decir, hasta tal punto deberíamos estar dispuestos a brindar la educación católica. No pensar en que tenemos que necesitamos un buen salario, ¿no? Bueno, es lo ideal, ¿no es cierto? A mí me gustaría también tener un buen salario y todo, pero si yo tengo la oportunidad, si tenemos la oportunidad de enseñar, vamos a tener un buen salario, cualquiera que sea. El plato de comida o lo que va a ser bueno, va a ser sensacional. Lo que recibamos, ¿sí? Lo necesario. Entonces, bueno, justamente volviendo al tema un poquito de la educación, tengo acá unas noticias que son lamentables realmente y que te grafican bastante, ¿no? Cómo es la situación de la educación en el mundo, patética. Las escuelas católicas de Toronto, en Canadá, permiten la bandera del orgullo, pero rechazan la bandera provida. Y en el artículo leemos: no se trata solo de una bandera, se trata de las opiniones que se enseñan dentro de las escuelas católicas. Porque si ponen la bandera gay, imagínate lo que deben enseñar. Y que rechacen la bandera provida. Yo no sabía que existía una bandera provida, ¿viste? Pero bueno, acá está la bandera y quizás no sé si hace falta hacer una bandera provida, ¿no? Pero dice: hay algunas ideas tan fundamentales para la enseñanza católica que los católicos deben aceptarlas sin cuestionarlas. La oposición al aborto y la oposición a la eutanasia son dos de las enseñanzas fundamentales que no deben ser cuestionadas. Estas convicciones pro vida proporcionan una clave para una mayor comprensión de lo que representa la Iglesia. Si la Iglesia no es para la vida, no es para gran cosa, no sirve para nada, digamos. Por eso no tiene que haber hombres pro vida o hombres que no son pro vida. Todos supuestamente tenemos que ser todos pro vida. Pero no pro vida a nuestro modo, ¿cierto? No pro vida como muchas veces sucedió y sucede. Por favor. Muestra lo que sucede cuando el secularismo infecta la teología y en el proceso destruye los cimientos de todo lo que los católicos consideran sagrado. Muestra que los encargados de enseñar a la nueva generación de jóvenes católicos de Toronto necesitan revisar el catecismo o encontrar otro trabajo. A ver, dice: los encargados de enseñar a la nueva generación. Bueno, pero el catecismo o encontrar otro trabajo. Pero viste que te dije antes que no le piden al chico
No le preguntan a la familia si el chico tiene realmente deseo de aprender la religión católica. Porque como, no le porque como quieren conseguir alumnos, entonces que vengan los que quieran, ¿eh? Y paguen la cuota. Y después, bueno, si sale alguno católico, mejor. Pero no. A ver, no quiero ser necio, no quiero digamos, ser grosero con nadie. Lo que digo es que una escuela católica tiene que ser católica desde el principio, desde el primer día que va el papá con la mamá, con el niño a anotarse, a preguntar, tienen que decirle en la escuela, esto es para católicos. Y bueno, está también el hecho de que si hay que pagar la escuela, ¿no? Y no hay un sistema por el cual los católicos, como un pueblo dentro del pueblo, ¿no es cierto? Como un estado dentro del estado, si se quiere, ¿no? Porque en los Estados Unidos son 70 millones de católicos aproximadamente, ¿no? Si fuera una especie de estado dentro del estado, bueno, pueden tener un sistema de recaudación voluntaria para dar formación católica a los chicos, ¿eh? Que tengan verdadera vocación católica, ¿no? De los 6 años hasta cuando sea. Le da una buena formación católica, inclusive sería bueno que haya un colegio pupilo que aparezca, o qué sé yo. Me parece que, que, que quizás son muy buenos los colegios pupilos. Capaz que de ahí salen estupendos católicos. Pero el sistema de ahora no. A ver, que haya escuelas que puedan pagar, sí. Puede haber, a ver, supongamos que hay escuelas que cobran una cuota y que el que no puede pagar no paga absolutamente nada y le pagan la cuota. No sé hasta qué punto es bueno, ¿no es cierto? Porque, a ver, el sistema gratuito de la enseñanza pública está bueno también. Está bueno porque ahí en Finlandia, por ejemplo, nos están dando un gran ejemplo. No les preguntan al rico si puede pagar. El chico va a escuela pública y hay todo, la mejor educación. ¿Sí? Claro, me parece que no es la mejor educación en Finlandia porque todos estos temas que te hablo, ellos quizás no lo entienden, ¿no? Como la mayoría de los países. Por eso, es otro tema ese, fundamental, que los finlandeses ojalá que lo entiendan lo que yo te cuento también ahora. Pero bueno, ¿entendés lo que te dije? De que hay escuelas que no te ponen la bandera gay, pero son muy light, son, ¿cómo diría? Son muy suaves, ¿no? Casi no enseñan religión. En una ocasión le pregunté a unos chicos de una escuela de acá de Buenos Aires que tienen muchos años, las monjas supieron tener también profesora de religión, cuando era hace muchos años, digo, ¿eh? Pero ahora los chicos no saben las oraciones, no saben oraciones de memoria, pero las fundamentales te digo. No conocen lo- las nociones básicas de catecismo, no las saben. Un chico de 18 años, te puedo decir, de 17 años, que está en el quinto año de secundaria. Entonces, así no puede funcionar un país, ningún país. Yo creo que con la oración, la devoción a la Virgen María, para los católicos, la oración del rosario, la lectura del Evangelio, la formación catequética, podemos ser buenos cristianos y hacer mucho bien a la patria y al mundo, a la religión.
a mí me parece que después de tantos años que me considero católico, modestamente, y creo que la religión, en realidad yo tenía que estar siempre empezando. Desde que era muy jovencito yo tendría que saber que, bueno, que primero tendría que haber hecho más cursos, no los hice, de teología, cualquiera que vea que sea, ¿no? Después eh, tuve que dedicarme más a la lectura, aprovechar la inmensa riqueza que contienen los libros católicos y todo lo que sea formarse, historia, país, todo eso, ¿no? Pero quiero decir que quizás reflexionar, ¿no es cierto?, acerca de que el Estado necesita la participación ciudadana y cada uno de nosotros, los ciudadanos del país, tenemos que pensar en que en cada país, ¿no?, que algo tenemos que hacer aunque no nos pidan. A mí me parece, vuelvo a decirte que, no sé, ahora no es el momento quizás, pero me acuerdo de cuando te comenté que tendría que haber esos órganos extra poder, ¿no?, en los estados, formados por ciudadanos que ad honorem contribuyan con los ministerios, organismos públicos, ¿no?, las empresas públicas, para que la democracia funcione mejor. Y esos hombres que se ofrecen voluntariamente, gratuitamente, y que quizás un día descubren la vocación política y pueden hacer muchísimo bien a la patria, o religiosa también, quién sabe, la vocación. Bueno, gracias. Y trataré de seguir en otro momento con esto de una manera más ordenada, si puedo. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.